Hoy nosotros vamos a ver el último tema de este curso que habla sobre los órganos asociados al tracto gastrointestinal. Vamos a hablar nosotros hoy sobre las glándulas salivales mayores. Vamos a hablar también sobre esto, creo que el páncreas y creo que al final el hígado y un poquito de las vías biliares. Pero el páncreas exocrino, porque realmente el páncreas endocrino, pues en su momento ya lo conocimos. Entonces, precisamente, ¿no? Las glándulas salivales mayores, vamos a hablar un poquito de la parótida, la glándula submandibular y la glándula sublingual, un poquito del hígado, probablemente eso es lo que nos toma un poquito más de tiempo, y algo de la vesícula biliar. Esta estructura lo que hace es complementar lo que nosotros ya vimos en su momento en la clase de el tubo digestivo. Con las glándulas salivares, esencialmente lo que ellos hacen es producir la saliva. La saliva, aparte de facilitar la digestión y lubricar la cavidad oral, también va a secretar ciertas enzimas que van a comenzar el proceso de la digestión mientras usted está masticando pues lo que come. Esencialmente se secretan amilasa, ¿okay? Que es la enzima que digiere pues los carbohidratos, entre otras. El otro órgano que veremos nosotros también involucra a el páncreas, en este caso el páncreas exocrino, que lo que hace es secretar esencialmente el jugo pancreático, que contiene un montón de enzimas que también van a ayudar a facilitar este proceso de digestión. Luego del hígado, pues, sobra hablar de las funciones. En su momento, cuando lleguemos a la sección de él, vamos a hablar de que el hígado hace un montón de cosas. Una función importante del hígado es que él sintetiza un montón de proteínas. Cuando lleguemos a esa sección es importante porque vamos a discutir eh, un poquito de qué es una prueba de función hepática. Que eso es importante ese tema porque a veces hay cierta confusión con respecto a eso. Y después hablaremos un poquito de la vesícula biliar con su enfermedad más común, que pues esencialmente son las piedras en la vesícula. Veremos qué es eso, cosa, las piedras en la vesícula, qué relevancia tiene. Y bueno, esto un poquito de la enfermedad de la vesícula biliar y algo de la vía biliar. La ventaja es que hasta este punto, pues, gran parte de estas cosas ya las hemos discutido a lo largo de las otras clases. Por lo tanto, pues, aquí es un poquito más llevadero hasta este punto. Entonces, lo primero que queremos nosotros son las glándulas salivares, que como dice la palabra, esencialmente la función de ellas es producir la saliva. Esta saliva lo que hace es tener enzimas que cuando nosotros estamos masticando la comida, ella va poquito a poquito comenzando a digerir, sobre todo los carbohidratos gracias a la amilasa. También la saliva lubrica toda la cavidad oral y eso facilita todo ese proceso de masticación y digestión. También lo que hace saliva es que tiene esto IgA producida de las células plasmáticas. Entonces, esa saliva tiene una función inmune importante al momento de esa masticación. Entonces, la saliva también trabaja un pH que es ácido, más o menos 6.5. Recuerda que lo normal es hasta 7.35, 7.45. Más abajo de eso va a ser ácido. Por lo tanto, la saliva trabaja a un pH ácido. Entonces, las glándulas salivares mayores, que son las que veremos con más detalle hoy, son la parótida, que se encuentra en esta región preauricular, está la glándula submandibular o submaxilar y está la glándula sublingual. Esas son las que veremos hoy con un poco más de detalle. Y también tenemos a lo largo de toda la cavidad oral a las glándulas salivares menores. Ellas secretan un porcentaje menor de la saliva. Vemos algunas en las clases anteriores y sobre todo las glándulas de von Ebner que habíamos conocido nosotros en la clase de la lengua. Bien, esto que usted ve aquí en la imagen, por suerte, es algo que ya no se ve. Eso es la inflamación de las glándulas salivares. Eso es lo que usted coloquialmente alguna vez habrá escuchado que le llaman paperas. Paperas que son una infección sobre todo viral, que hoy en día gracias a la vacunación con la MMR, esas paperas están eliminadas. ¿Okay? La MMR involucra los virus de measles, mumps y rubiola, sarampión
los MOMS, que son las paperas, y la rubiola, están eliminados gracias a eso. Bueno, las paperas, entre otras cosas, afectaban a la glándula salivar y provocaban boca seca o serostomía, que el paciente no produce saliva. Entonces también se ve eso en radiación o a veces con los antihistamínicos. Pero bueno, por suerte, gracias a la vacunación por virus, pues es muy raro ver este tipo de paperas virales. La contraparte puede ocurrir, ¿no? Que es el exceso de producción de saliva, que el término correcto es cialorrea. Eso ocurre, por ejemplo, cuando usted tiene náuseas y tiene ganas de vomitar, o sea, prácticamente que es inminente que vomites, se te llena la cavidad oral de mucha saliva. Eso se llama cialorrea. También cuando tienes mucha hambre o cuando es una comida que te gusta o hueles algo que te gusta, también puedes producir cialorrea. O cuando hay algún tipo de infección de la cavidad oral, una afta, una inflamación de la cavidad oral, también puede ocurrir ese fenómeno de cialorrea. Dos términos para que tú añadas a tu vocabulario: serostomía y cialorrea. Bien, desde el punto de vista anatómico, la glándula salivar mayor está organizada, pues, como toda buena glándula exocrina grande, en un sistema de ductos que se ramifican y forman al final unidades que son secretoras. Tienes un ducto principal que se ramifica cada vez más a ramitas más pequeñas, como si fuera un arbolito, que al final terminan en unidades, pues, secretoras. Toda esa conformación de ductos y unidades secretoras están revestidas de una cápsula fibrosa que a su vez extiende septos que dividen a la glándula en respectivos lóbulos. Bastante similar al fenómeno que hayamos visto nosotros en la clase de la mama y que también vemos nosotros cuando hablamos al principio de las glándulas en la parte de los epitelios. Entonces, la glándula salivar mayor, dependiendo de cuál estemos estudiando, se caracteriza por su tipo de secreción, que puede ser serosa, mucosa o mucinosa, como le quieras llamar, o también es una secreción tipo mixta. Bien, entonces, se lo traté de poner con el color de la imagen esta, especialmente la parótida, que es preauricular, que es celestita. Ella secreta una secreción exclusivamente serosa. Eso sí me interesa que usted lo sepa. ¿Qué tipo de secreción secreta cada glándula salivar mayor? La glándula submandibular y la sublingual, ambas van a secretar una secreción tipo mixta. ¿Ok? Entonces, tipo mixta, que en el caso de la sublingual es predominantemente mucosa, pero sigue siendo mixta. Mientras que las glándulas salivares menores esencialmente secretan secreción mucosa, siendo una excepción las glándulas de von Ebner, que ya habíamos estudiado, que secretan esencialmente secreción tipo serosa. Entonces, reitero, la parótida es full serosa, o sea que tú ves una laminilla con puros ácidos serosos, eso debe ser parótida. Mientras que si tú ves unidades mixtas, tú estás viendo es una sublingual o una submandibular. Ambas están en la jugada. Entonces, importante es que cuando vamos a estudiar la glándula salivar, vamos a encontrar tres tipos de células epiteliales. Dependiendo de cuál estamos estudiando, encontraremos mayor o menor porcentaje de alguna de estas células, que serán las serosas, las mucosas, que pues usted ya conoce bastante bien, y veremos un poquito de las células mioepiteliales. Bien, este que está aquí, que es el acino seroso, con sus células serosas, pues ya usted lo conoce bastante bien. Es una célula, en este caso, pues es una unidad constituida por células que tienen bastantes gránulos en su citoplasma. Esos gránulos están especializados en contener ese montón de enzimas que en este caso van a constituir la saliva que su glándula salivar mayor secreta. Aquí quizá no se ve tan bien, pero la célula esta tiene una forma bastante piramidal, con una base más ancha hacia la periferia y siendo más angosta hacia el lumen del acino seroso. Ves que el núcleo es redondo, grandotote, núcleo propio de una célula que produce proteínas. El retículo rugoso es prominente, los ribosomas son prominentes y tenemos un montón de gránulos secretores, reitero,
lleno de enzimas en esta célula serosa. Entonces, cuando las células serosas se unen, forman una especie de glándula. Que una pregunta interesante sería aquí, pero ¿por qué no se llama glándula serosa? En realidad sí aplicaría el término, pero por un tema de convención y por el tipo de secreción que es secretada por mecanismo merocrino, porque estas son puras enzimas, por un tema de nomenclatura, a esta unidad, en vez de llamarle glándula como tal, le llamamos acino seroso, para no confundirnos con las glándulas mucosas, que son las que secretan moco. Entonces, la unidad esta que está llena de granulitos y que secreta secreción serosa, por un tema de nomenclatura y convención, le llamamos nosotros es acino seroso. Realmente para no confundirnos y para que tenga pues su correcta pues denominación. Entonces, la contraparte es su hermanita, que es la célula mucosa, ¿ok? Que tiene un núcleo, que aquí ves que es chiquitito y está prácticamente bien desplazado hacia la periferia. A diferencia de la anterior, esta glándula mucosa se ve blanca, se ve pálida. O sea, ¿por qué ocurre esto? Porque cuando hay métodos de rutina, que es el HY, esos gránulos todos se van a perder. Tú tienes que teñirla con otra tinción que sea de moco, carbohidratos, etcétera, para que tú puedas ver esos gránulos mucosos llenos de carbohidratos. Estas tinciones son, por ejemplo, un PAS, un Alsan Blue, qué sé yo, una Musicarmin, donde estos granulitos, pues, sí teñirían. Pero en un HY, pues, se pierden. Entonces, estas células mucosas se agrupan y forman entonces estas glándulas que son tubulares. Más adelante veremos que usted ya conoce la unidad mixta que contiene tanto acino seroso como glándula mucinosa o mucosa, que se llama la demiluna serosa. Eso vimos nosotros hace bastante tiempo, pero ya repasamos ese concepto. Cuando yo te pongo, lógicamente hablando de la glándula salivar mayor, lógicamente esto es una glándula salivar, o sea, pero cuando te pongo esta imagen aquí, realmente esta imagen histológica corresponde a un montón de estructuras que se encuentran a lo largo del cuerpo. Esta unidad aquí puede corresponder a una glándula de Brunner, puede corresponder a una glándula de Cooper, a una glándula de Littré, a ese aumento. Realmente es para que entiendas que, desde el punto de vista histológico, todas son glándulas secretoras de moco lubricante. A veces con pHs que neutralizan la secreción ácida, como la de Brunner, pero esencialmente todas lo que secretan es secreción tipo mucinosa. Ya se encuentren en intestino, ya se encuentren en región anogenital, ya se encuentren en cavidad oral. Del punto de vista histológico, todas van a ser estructuralmente idénticas. Lo mismo ocurre con los epitelios. El epitelio escamoso de la cavidad oral, del esófago, de la región anogenital, histológicamente es el mismo. ¿Por qué? Porque cumple la misma función. Entonces, esta imagen histológica está aquí. Se repite en un montón de regiones anatómicas. Y bueno, la otra célula de la glándula salivar mayor, que no veremos porque es un poquito más difícil de ver, o sea, no veremos en HY, es la célula mioepitelial. Ella rodea ya sea el acino seroso o la glándula mucosa o también los ductos, y lo que hace ella es contraerse porque tiene bastantes proteínas contráctiles que cuando se contraen lo que hacen es movilizar la secreción hacia el ducto. Entonces, en el sistema de ductos, ya sea de acinos serosos o de glándulas mucosas, encontramos un primer ducto que se forma, que es el ducto más sencillito, que está aquí en celestito, que se va a llamar el ducto intercalado. Ese ducto intercalado, como lo ves aquí en el esquema, está constituido por epitelio cúbico simple. Recuerda que los ductos en esta imagen anterior, eventualmente los ductos van fusionando y se convierten en ductos un poco más prominentes. Bueno, la primera fusión de ductos, donde los ductos intercalados convergen, se va a llamar el ducto estriado, ¿ok? Aquí en verdecito está esquemáticamente ilustrado. Ese ducto estriado
se caracteriza porque tiene muchas mitocondrias, sobre todo hacia el lado vasolateral. Esas mitocondrias son las que en papel le dan esa apariencia estriada. Mira, está mal escrito esto aquí, voy a corregirlo ya. Estriada, no sé qué pasó con el corrector. Por eso que se llama ducto estriado. Bueno, tiene aquí una glándula salivar en la que hay puros acinos serosos. Si me preguntas a mí, en esta imagen, esto es sin miedo una glándula parótida. ¿Ves estos ductitos que están aquí apretaditos? Este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí. Chiquititos, sencillitos, con un epitelio, pues, bien cúbico, bien chiquitito, prácticamente aplanado. Bueno, esos son los ductos intercalados. Eventualmente, esos ductos intercalados van a fusionarse y constituyen estos ductos que son un poco más grandes, ¿okay? Con un epitelio, pues, con mucho más citoplasma. Y quizás no lo veas, pero tiene como unas rayitas hacia la periferia. Esas rayitas son las estrías que corresponden con las mitocondrias. Entonces, estos de acá, estos son los ductos tipo estriados, ¿okay? Ductos estriados. Bien, el ducto estriado se encarga de reabsorber saliva de esa secreción. Por eso tiene ese montón de mitocondrias, para poder permitir activamente ese intercambio de iones y que se regule la tonicidad o la osmolaridad de la saliva. Aquí lo ves con más detalle estos ductos grandototes. Ves que son esencialmente bien rosados, bien eosinofílicos, porque tienen abundante citoplasma que es bien rico en mitocondrias. Las mitocondrias lo que hacen es proveer ATP para ese intercambio constante y activo de iones, sobre todo de sodio. Los hay que con un bastante más aumento, ves que parece como la rosca de Navidad, bien bonito, o también parece como una piña, ¿okay? Una roja de piña. Ves que el citoplasma es bien abundante, por eso es que se ve rosado el ducto estriado, y ves que tiene como una especie de rayitas hacia el dominio vasolateral. Bueno, esas rayitas, esas estrías, teóricamente, son las que le proveen a él su terminología. Y ves que está rodeado él de acinos serosos. En el intersticio de esta glándula salivar encontramos una que otra célula plasmática. Ya la conoces bastante bien tú. Esas células plasmáticas secretan IgA, son anticuerpos, inmunoglobulina A, que se combinan con la saliva que produce el racimo seroso, y entonces esa saliva que nosotros secretamos va a tener IgA, que neutraliza parte de las bacterias, hongos, etcétera. Cualquier bicho que se meta en lo que comemos nosotros, parte de esos bichos se neutralizan gracias a las inmunoglobulinas A de la saliva. Entonces, eventualmente los ductos estriados se fusionan y forman ductos más grandes, ¿ok? Cuando esto abandonan cada lóbulo de la glándula salivar. Estos ductos más grandes se llaman los ductos excretores. Tú identificas el ducto excretor porque él se rodea de bastante tejido conectivo. Es un ducto de mayor jerarquía y por lo general también se acompaña de vasos y algunos nerviecitos. Lo que cambia también con este ducto excretor es que el epitelio se va poniendo un poquito más complejo. Va adquiriendo grados variables de morfología y grados variables también de estratificación, siendo de una forma predominante el epitelio que tiene un epitelio cúbico estratificado. Pero a veces tú verás que es cilíndrico, de cúbico a cilíndrico, a veces tiene mucha estratificación, a veces menos. Es un epitelio que es bien variable y esa variación se da porque él tiene muchas funciones, como por ejemplo reabsorber muchos iones, también secretar mucina u otras proteínas, y también tiene función de células de reserva. Ves aquí el ducto este excretor y ves que yo te pregunto a ti qué epitelio es este y tú me responderás a mí que es un epitelio chuzo, que es un epitelio que es heterogéneo. Hay veces que las células se ven altas, otras se ven más cúbicas, otras se ven estratificadas, otras se ven simples. La respuesta es que es un epitelio con una morfología heterogénea o variable. Eso es propio
del ducto excretor de la glándula salivar debido a la gran cantidad de funciones que él va a tener. Lo otro que te dije anteriormente es que ese ducto se acompaña de un montón de tejido conectivo, sobre todo un tejido conectivo bien denso, que a su vez contiene vasos, una venota grandotota y algunas arterias, vasos en general, venas y arterias, y algo de nervios también. Eso es característico de este ducto de mucha mayor jerarquía. Eventualmente ese ducto se vacía hacia la cavidad oral. En el punto donde él llega a la cavidad oral, se transforma en el epitelio de la cavidad oral, o sea, un epitelio escamoso estratificado no queratinizante. Entonces, nuevamente ves el ducto excretor aquí, ves que él se acompaña de esta venota grandotota, estas arteriolas, que yo las reconozco fácilmente pues porque tienen la capa muscular un poco más prominente, y estos que están aquí que son los nerviecitos. Los nervios es una cuestión que yo nunca les pregunté a ustedes, si no me equivoco, si me acuerdo, si no me acuerdo, pues ni modo, se lo preguntaré a ustedes en su taller. Y ves aquí que estos vacinos serosos se acompañan de bastantes linfocitos. No es que eso esté inflamado, es que esos linfocitos son propios del mal que se encuentra en esa región. Tejido linfoide perfectamente normal. En este punto, estos nervios estimulan la producción de saliva, ya sea de una forma parasimpática o te secan la boca, o te pones muy nervioso, por ejemplo, a veces te pones muy nervioso, ocurre algo y tú ves que la boca se te seca. Eso es por inhibición simpática en un estado, por ejemplo, de ansiedad. Entonces, la secreción de saliva es una secreción autonómica, que dependiendo de los estímulos se produce mucha saliva o se deja de producir. Bien. La primera glándula salivar mayor que nosotros conoceremos es la parótida. Como les digo, la ubicación anatómica es preauricular, o sea, delante de la oreja. Ves que esta está llena de puro acino seroso. Exclusivamente tiene secreción serosa. Entonces, histológicamente, lo único que tú vas a encontrar es puro acino seroso lleno de gránulos secretores en su citoplasma. Ves en el fondo aquí los montoncitos de ductos intercalados. Entonces, estos acinos serosos tienen un montón de enzimas, siendo la más abundante la alfa amilasa, que sobre todo se encarga de comenzar a secretar esta enzima a medida que tú vas masticando, para que desde que tú estás masticando en tu cavidad oral, allí comience este proceso de digestión. La otra glándula salivar que tenemos nosotros, de las mayores, es la submandibular. Esta lo que hace es producir bastante saliva. Mira lo que dice aquí, hasta 2/3 de la saliva va a producir. Una cosa interesante es que la glándula submandibular tiene unidades mixtas. La ves aquí, ¿no? Tanto mucosa como serosa. Ve aquí la pizza esta que la rodea o la media luna. No pizza, es como un guineo más que una pizza. Entonces, esta unidad recuerda que se llama la demiluna serosa, que la demiluna serosa es la unidad mixta que es esperada encontrarla en glándula submandibular y en glándula sublingual. Aquí esto es de ducto estriado. Lógicamente, con la calidad de imagen, pues el fenómeno ese de las estrías no se va a ver tan bien. La submandibular secreta pues pura saliva, sobre todo con moco, y con algo también de alfa amilasa y algo de enzimas antibacterianas. La ves acá, ¿no? Ves que es una glándula con unidades mixtas, tanto mucosas como serosas. Recuerda que esas unidades mixtas, el nombre histológico correcto es el de demiluna serosa. Y es que está acompañada de ella de estos ductos que son bien rosados, grandototes. Esos son puros ductos estriados. Con más detalle lo ves acá, ves la glándula mucosa, o la célula mucosa en este caso, y ves cómo está rodeada de estos acinos serosos. Esa es la demiluna serosa. Y la última es la glándula sublingual. Su secreción es mixta también, porque es que tanto unidades mucosas como serosas, pero predomina lo mucoso, ¿ok? Eso es característico de la glándula sublingual.
el predominio de unidades, pues, de tipo mucoso. Es que esta imagen acá se ve bien el detalle, pero lo que pasa es que la foto la tomamos con demasiada luz. Entonces que se ve muy, tiene demasiada penetración de luz, ya que baja un poquito la luz. Eso es lo que pasa cuando la tomas esto sin digitalización. Tienes que tener un software, que eso lo tenemos nosotros en el seguro, que te regula la luz, se llama un balance de blancos. Eso debe ser automático. Pero aquí esto lo tomamos con demasiada, con el foco abierto al máximo. Entonces que así se descarga prácticamente blanca la imagen. Bien. También había conocido las glándulas salivares menores. A diferencia de las anteriores, son glándulas mucho más sencillas. Carecen de esa complejidad y no van a tener una cápsula ni unos lobulitos, no van a tener tanta organización como tal. Ve aquí el epitelio de la cavidad oral y ves acá abajo cómo se ubican ellos o ellas a nivel, pues, sobre todo submucoso. Son esencialmente glandulitas de secreción mucosa y tienen ductitos que se abren directamente al epitelio de la cavidad oral. La mayoría son de secreción mucosa, siendo la excepción las glándulas de von Ebner, que nosotros discutimos, reitero, por tercera vez en la clase de la lengua. Ves aquí el epitelio de la cavidad oral, epitelio escamoso, estratificado, no queratinizante. Ves los túbulos, sobre todo mucosos, y ves cómo sale el ducto. Es que el ducto comunica con el epitelio de superficie. Y ves que en el fondo hay tejido conectivo, sobre todo bien denso, y hay linfocitos. O sea, no es que eso esté inflamado. Esos linfocitos son propios del tejido linfoide de esta región. Tengo algo aquí, sí. Entonces, lo otro que haremos nosotros en esta clase es el páncreas exocrino. Ya habíamos discutido el páncreas endocrino con los islotes de Langerhans en la clase anterior. Del punto de vista anatómico, el páncreas se encuentra detrás del estómago. En esta imagen del néter, ves cómo quitaron el estómago y detrás de él es que se revela el páncreas, que tiene una cabeza que está en íntima relación con el duodeno y más acá una cola, un cuerpo y una cola, perdón, que son un poco más delgaditos. Esta imagen de acá fue una pieza quirúrgica que alguna vez me tocó en el seguro. Esto es un vaso y es el páncreas. El páncreas es difícil de identificar, sobre todo en una autopsia, porque el páncreas está recubierto hasta cierto punto de grasa. Entonces, como esta región está toda llena de grasa, hay veces que el páncreas es difícil de ver porque está rodeado en su totalidad. Esto fue un páncreas que vino por un tumor, lo ves aquí, ¿no? Un tumor relativamente circunscrito. Si no me equivoco, era un tumor benigno, un tumor que está bien circunscrito y no se mete. Creo que eso fue esa neoplasia sólida pseudopapilar, si no me equivoco. Yo creo que sí era esa. Pero es aquí el páncreas que es prácticamente, parece que rodeado de pura grasa. Por eso que a veces es un poquito difícil de identificarlo. Neoplasia sólida pseudopapilar. Hay que revisar porque probablemente ese nombre ya lo cambiaron. Entonces siempre van cambiando. Bien. Me podría decir, oye, ¿eso es un páncreas o eso es una parótida? Esa es una pregunta razonable, porque ambas estructuras pues se parecen bastante. Lo lógico es que el páncreas va a tener esto que está aquí, va a tener esto y va a tener esto que está acá. Va a tener islotes de Langerhans. Esa es una forma fácil de diferenciar un páncreas versus una glándula parótida. Entonces, con respecto al páncreas, él tiene acinos serosos idénticos a los de la parótida, pero a diferencia de esta, vamos a encontrar en ellas también los islotes de Langerhans. Entonces, ya lo conoce usted bien, no tengo por qué yo hacer énfasis en eso. Aquí es toda su gloria, células enormes endocrinas que lo que hacen es secretar insulina, glucagón, entre otras hormonas. Y están rodeados hacia la periferia de un montón de acinos de tipo seroso. Entonces, los acinos serosos del páncreas lo que hacen es secretar un montón de enzimas digestivas. Ya te dije que una forma de diferenciarlos es que el páncreas va a tener islotes de Langerhans y lo otro es que en el páncreas no vamos a encontrar ductos estriados. Lógicamente el fenómeno del ducto estriado es pues un poco más difícil de identificar, mientras que el otro de Langerhans es facilito de buscar. Lo otro es que el ácido seroso del páncreas
no va a tener células mioepiteliales. Esos son 3 tips que te van a diferenciar un páncreas versus una glándula parótida. Entonces, otra estructura que encontramos exclusivamente en el páncreas es este ductito que esquemáticamente se mete prácticamente adentro del acino seroso. Este ductito recibe el nombre de ducto intercalado. ¿Okay? Ese ducto intercalado está rodeado de un epitelio cúbico simple. Dentro del acino seroso, las células estas cúbicas rodean parte de la luz del páncreas y en este punto reciben el nombre de células centroacinares. Por H y E no es que es imposible, pero sí es difícil verlas. La célula centroacinar tiene una función vital, fundamental, porque producen un montón de fluido rico en bicarbonato, lo que coloquialmente nosotros le llamamos jugo pancreático. Ese jugo pancreático es fundamental, porque cuando tú comes algo, te comes, antes que me comí una hamburguesa, yo, acá, hamburguesa, te la tragas, lógicamente pasa por el estómago y ya tú sabes que eso está ahí hiperácido. Entonces, cuando eso pasa al duodeno, las glándulas de Brunner neutralizan en parte ese contenido ácido, pero lógicamente pues no es suficiente. Entonces, esta célula centroacinar secreta un montón de jugo pancreático rico en alcalino que sí va a terminar de neutralizar ese contenido ácido y va a alterar el pH para que las enzimas pancreáticas puedan funcionar a un pH lo más óptimo posible. Vamos a ver la trascendencia o la relevancia de ese fenómeno. Tienes aquí el acino seroso del páncreas, el montón de granulitos, y ves esta célula más palidita en el centro, que es la célula centroacinar. Repito, ¿no? Es difícil de ver, pero no imposible. Lógicamente, esto no lo voy a preguntar, pues, porque pues, es mucho. Pero sí es importante que tú conozcas que existe esa célula. En el páncreas también hay este sistema, lógicamente, de ductos. ¿Okay? Tenemos estos ductitos intercalados, ¿okay? Que eventualmente se van a fusionar y van a constituir a los ductos intralobulares. Ductitos con epitelio cúbico simple. Eventualmente, esos ductos intralobulares se fusionan y forman estos ductos interlobulares. El ducto interlobular esencialmente es epitelio cúbico cilíndrico simple, que puede ser variable también. A veces puede tener algo de estratificación, dependiendo de su jerarquía, pero tú lo reconoces fácilmente porque a diferencia de los chiquititos, como él es más grande, él está rodeado pues de, de tejido conectivo bastante denso. Realmente aquí me enredé porque yo lo veo y yo te diría a ti que es cúbico, ¿okay? Cúbico simple. Pero lo cierto es que a medida que él va cambiando, las células se hacen un poquito más altas y se pueden estratificar. Así que la respuesta aquí sería que el epitelio del ducto interlobular, pues, es un epitelio que tiene una morfología que es variable. Lo cierto es que tú lo reconoces gracias a el revestimiento de este tejido conectivo. Y eventualmente estos ductos se fusionan y convergen en el ducto pancreático principal, o que usted conocerá, o asumo que conoce también de su clase de anatomía, que es el conducto de Wirsung. Gracias, Wirsung. Bien. Ve aquí el ductote este, de mucha mayor jerarquía, un epitelio que a veces se estratifica un poquito, y entonces pues ves cómo él se acompaña de un montón de tejido conectivo. Entonces este es un ducto interlobular. Se van a encontrar en el vasitos, nervios. Entonces esto es propio del páncreas. Entonces, ¿ves cómo conectan este ducto principal? ¿Okay? El ducto principal es el conducto de Wirsung. Eventualmente todos esos ductos interlobulares drenan a ese conducto de Wirsung y todo ese jugo pancreático que produjo la célula centroacinar va a drenar aquí. ¿Lo ves aquí? Ella drena aquí a la ampolla de Vater, se llama esa estructura, la ampolla de Vater. ¿Por qué? Porque esto es el duodeno. La comida viene de acá arriba y eventualmente cuando la comida llega aquí, aquí el páncreas libera un montón de jugo pancreático que va a neutralizar ese quimo ácido del estómago, gracias a ese montón de bicarbonato que se produjo en la célula centroacinar. Otra cosa que hace aparte de neutralizar el quimo,
lo que hace el jugo pancreático es regular el pH para que se pueda dar la adecuada función de las enzimas pancreáticas. Eso lo vamos a ver más adelante en una aplicación médica del páncreas. Fuera del jugo pancreático con bicarbonato, también el jugo pancreático va a tener muchas enzimas que van a ayudar a la digestión. Proteasas que degradan proteínas, como el tripsinógeno, que es la forma inactiva, que cuando se convierte en tripsina, sí puede entonces comenzar a hidrolizar proteínas. Para variar, más alfa-amilasa, lipasas y nucleasas. Todas son enzimas que van a degradar los grandes elementos macro que nosotros consumimos en la dieta. Degradan carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos y también lípidos. Bien. Una pregunta importante es, ¿qué ocurriría porque el páncreas degrada cosas? Entonces, ¿por qué el páncreas no se degrada a sí mismo? Bueno, eso puede pasar cuando el páncreas se inflama. En el contexto de una pancreatitis aguda, el páncreas se puede comenzar a digerir a él mismo. De hecho, el término correcto es autodigestión, porque cuando está inflamado el páncreas, él comienza a secretar hasta cierto punto sin control sus enzimas dentro de él mismo. Entonces el páncreas comienza a literalmente comerse todo el mismo y eso es una urgencia médica. Me queda al hospital a 4 urgencias y hay que comenzar a rescatar ese páncreas porque puede llegar a un punto que se coma todo y el paciente, si queda vivo, queda irremediablemente diabético, porque el tipo se queda, entre otras cosas, sin islote de Langerhans, sin células betas y sin insulina. Es un ejemplo extremo. Si el paciente queda vivo, porque una pancreatitis aguda es una condición potencialmente mortal. ¿Cómo puede ocurrir? Bueno, puede que una piedrita que se formó acá arriba en la vía biliar, bajo, y ¡puf! Se alojó aquí. ¡Ah, qué mala suerte! ¿Por qué? Porque esa piedrita también le obstruye la salida al conducto pancreático, al de Wilson. Tú estás comiendo, la comida llega acá y el páncreas secreta todo su montón de jugo pancreático, pero está todo obstruido él. Entonces se va a inflamar el páncreas porque se va a saturar de enzimas, de jugo pancreático. Esa es una causa esperada de una pancreatitis aguda, una obstrucción biliar. Hasta que no corrija esa obstrucción biliar, pues ese páncreas no va a dejar de estar inflamado. Se corre con una CEPRE. Busco lo que es una CEPRE. Se va a copiar acá en el chat. Son las siglas, CEPRE. Lo pongo porque hay unos niños que yo tenía hace mucho tiempo de su universidad, que ahora están rotando gastro. Están que CEPRE, es una CEPRE. Bueno, búsquelo para que usted vaya conociendo ese término. Entonces, también se asocia también a pacientes alcohólicos, mucho alcoholismo de esa pancreatitis. Entonces, ¿cómo hace el páncreas para no activarse durante condiciones normales? Bueno, el páncreas tiene mecanismos para protegerlo de la autodigestión. Uno tiene que ver con el pH. ¿Okay? El pH del páncreas hace que las enzimas se mantengan como están dentro del páncreas en su forma inactiva y solo se activan cuando el pH pues es regulado a nivel del duodeno. Entonces, gracias a un tema de pH que va a ser más alcalino acá afuera en el duodeno, las enzimas dentro del páncreas van a estar inactivas. Una vez que el pH prácticamente se neutraliza todo aquí en el duodeno, entonces aquí las enzimas sí se transforman, por así decirlo, a su forma pues activa y comienzan a digerir entonces lo que sea que usted se haya pues comido. Bien, entonces, ¿quién regula esa secreción de jugo pancreático, eh, entre otras cosas? Esencialmente dos hormonas, la colecistoquinina, la CCK, y la secretina. Se encarga de regular el nivel de agua, el nivel de bicarbonato, o sea, regula que todo esté en su respectiva y adecuada proporción. Después tú conocerás más de estas enzimas cuando es tu clase de fisiología, no sé si endocrino o sistema digestivo o ambas, pero eso tú lo ves después con más calma. Yo nomás te lo menciono para que tú te vayas a hacer una idea. Bien, el páncreas. La verdad es que el cáncer de páncreas, del punto de vista biológico, no es que es un cáncer anormalmente bravo.
y anormalmente agresivo. ¿Cuál es el problema? El páncreas está por acá atrás metido. Por un tema de anatomía, el páncreas no es tamizable, así como tú tamizas, por ejemplo, el cervix. El cervix fácilmente es abordable con un espéculo, o por ejemplo, el estómago y el esófago son fácilmente abordables con una endoscopía, o el colon es fácilmente abordable con una colonoscopía. O si a mí en la piel me sale un lunar extraño, normal, yo voy a ir con un dermatólogo para que me lo vea y entonces se tome medidas a tiempo, porque se ve, ¿ok? Son órganos que por suerte se ven. Es una explicación de por qué nadie debe morirse de cáncer de piel, porque las lesiones cuando aparecen, tú las ves y teóricamente tú las abordas en estadios lo más temprano posible. Hay excepciones, pero por suerte se dejan ver. ¿Cuál es el problema? Órganos como el páncreas y la vía biliar están anatómicamente muy profundos en la cavidad abdominal. Entonces son difíciles de tamizar y es difícil identificar la enfermedad en estadios tempranos. Entonces el paciente te hace un cáncer de páncreas, que el tipo histológico más común es un adenocarcinoma ductal, y cuando tú lo vas a ver, el problema es que ya ese tumor está muy avanzado, probablemente ya está metastásico. Entonces, que cuando tú haces el diagnóstico, ya el paciente va a tener un pronóstico muy reservado. O sea, es un tumor con una alta mortalidad. Porque lamentablemente, pues, hasta este momento no aparecen o no existen métodos de tamizaje tan eficientes como otras regiones anatómicas. Eso a veces llega también al seguro, al complejo, y por un tema de anatomía, las cirugías también son bien grandes, porque no es que tratas el páncreas y sacas el páncreas y ya, lo sacas en bloque con otras estructuras, dependiendo de, ya te enseñé este, que lo sacaron en conjunto con el vaso, pero también a veces con el tumor que es en ampolla de váter, hay que hacer este procedimiento que es una cirugía de Whipple, que esto ya es parte del estómago, no, el cirujano, parte del estómago, parte del duodeno, hasta vesícula biliar y vía biliar, que no se ve porque está acá atrás, y parte del páncreas. O sea, prácticamente es una autopsia. Al paciente tú le quitas un buen bloque del abdomen. Una cirugía con una mortalidad considerable. Uf, y eso demora, brother, buco tiempo. Entonces, a mí no me gusta la cirugía, eso es muy extenso. Parado en ese frío ahí 8 horas, está loco, ganarán bien, pero es muy, es una que son muy complicadas como esta, tienen una alta mortalidad. Entonces lo que pasa es que el problema es que el páncreas anatómicamente está relacionado con muchas estructuras, entonces eso hay que sacarlo en bloque. Entonces es importante conocer la anatomía, porque ahí es que ves el tumor donde está, hacia dónde se extiende, si se queda limitado a esta región, y dependiendo de eso, el paciente lógicamente va a tener otro tipo de estadiaje, dependiendo de. Bien, vamos a hablar ahora del hígado. Vamos a tomar aquí unos 2 minutos y seguimos.
Bien, lo otro que vamos a ver entonces en esta clase es, hay una que Eliana, el hígado. De nuevo el hígado. No, qué pulmón de qué. Dale, pues. Nuevamente vamos a hablar del hígado para variar, que esta semana también hay otra clase del hígado. Bueno, cuando hagan una autopsia o cuando la vean, eh, cosa que es altamente probable que no suceda, eh, no te pierdes de nada, por cierto. O bueno, a menos que te quieras meterse medicina legal en el cochinero ese, a oler muertos podridos y hacerle caso a los fiscales y ser un médico de segunda categoría o menos. Si te interesa, ¿no? Cada quien. O también ir a levantamiento de cadáveres en medio de una balacera en áreas rojas. Si te interesa eso porque tú quieres un CSI, pues entonces harás autopsias. Pero si no, pues no harás autopsias. Por lo tanto, nunca verás un hígado en todo su esplendor. Así que te va a tocar hacerme caso a lo que yo te digo. Es un órgano enorme, ¿ok? Anormalmente grande. Entonces, el hígado, si usted presta atención a su clase anatomía, que yo sé que sí, el hígado se localiza en esta región de acá, en el hipocondrio derecho. Y también se acompaña aquí abajito de la vesícula biliar. Entre otros detalles que usted conoce en anatomía, vamos a ver que el hígado se caracteriza por tener un aporte sanguíneo dual, tanto venoso como arterial. Ahorita vamos a hacer más énfasis en eso. Y vamos a ver que el hígado también está íntimamente relacionado con la vía biliar. Porque el hígado, si tú leíste la primera diapositiva o la segunda, el hígado produce la bilis, que es una palabra o un término que usted escucha constantemente, ¿no? Que si bilis esto, bilis lo otro. Pero ¿qué es la bilis? ¿Qué es la bilis? ¿Cuál es la función de la bilis? Vamos a ver un poquito sobre qué es eso. Bien, esto es un hígado, pero visto desde la parte de atrás, o sea, una visión posterior. ¿Ves cómo reside acá atrás la vesícula biliar? Y ves el hilio del hígado, por donde entra la arteria hepática, la vena, porta, y el tema este de la vía biliar. Vamos a ver cómo se ramifica más o menos esa vía biliar, comienza en el hígado y cómo converge y llega hasta esto que está acá, que es el ducto biliar común, el common bile duct. Bien. Eh, Esto que está aquí, este primer parrafito, me causa algo de conflicto, pero bueno, lo dejé para respetar la autoría del libro. Lo voy a leer. La principal función digestiva del hígado es la producción de bilis. Es cierto, pero suena cuando tú lees eso que el hígado nada más produce bilis y ya. Eso es falso. El hígado hace muchas cosas, ¿okay? Un pocotón, iba a decir. La bilis es importante porque la bilis es necesaria para la absorción de las grasas. En un proceso que asumo que tú verás en bioquímica o viste, que se llama la emulsificación. Entonces, esta imagen es bonita porque nos ayuda a nosotros a entender algo de la anatomía del hígado. Ves aquí este hígado, ¿ok? Bien bonito, y ves cómo él está relacionado con el sistema venoso. Acá en el fondo tienes la vena cava, en este caso la inferior, pero ves cómo del hígado emerge esta otra vena que es esquemáticamente bien prominente. Esa es la vena porta. Entonces, de esa vena porta se ramifican otras venitas más chiquitas que van a ir a todo nuestro sistema visceral, o el otro término también puede ser esplácnico. Entonces hay venas que van a drenar al estómago, van a drenar al vaso y sobre todo van a drenar, que curiosamente aquí no está, van a drenar al intestino delgado y al colon. Entonces, esencialmente toda esa sangre venosa que viene del sistema digestivo, sobre todo del intestino delgado, es una sangre venosa redundantemente pobre en oxígeno, pero rica en nutrientes de todo lo que usted
se ha comido de la dieta. Entonces, en este punto tienes que hacer match de todas las clases para entender cómo esto sucede. La cosa es que aquí en esta vena porta, toda esa sangre llega al hígado y en el hígado llegan los paquetes de glucosa, los paquetes de proteína, los paquetes de grasa. Entonces el hígado agarra y comienza a ensamblar esas cosas y algunas las exporta, otras las almacena, como si fuera mínimo un DHL, ponte, ¿no? Que fuera como una central de exportación de cosas. Ellos reciben, empaquetan, ponen la dirección, envían, o a veces también pueden, pues, muy bien servir como almacenamiento. Pero esa sangre venosa es rica en nutrientes porque viene de todos los órganos viscerales, principalmente los intestinos. Entonces, reiterando lo que ya te dije, de repente hubiera mejor esta diapositiva, la gran mayoría de la sangre que llega al hígado es una sangre venosa, lógicamente pobre en oxígeno, pero es rica en nutrientes. El otro porcentaje de sangre viene de la arteria hepática y esta sangre sí va a ser arterial, o sea que va a tener más, lógicamente, aporte de oxígeno. Bien, dejando de un lado el aporte sanguíneo del hígado, vamos a hablar un poquito del hepatocito, una célula que usted conoce ya bastante bien. Es una célula poligonal grandotota con amplio citoplasma eosinofílico, rico en abundantes mitocondrias. Y el núcleo es redondo, grande y central. Es un núcleo que la cromatina ves que es clarita y tiene nucleolo, algunas. Es un núcleo típico de una célula apta y activa en la síntesis y transcripción de proteínas, que lógicamente el hepatocito hace eso, ¿ok? Entre otras cosas. O sea que es perfectamente cónsono, los caracteres tinturales del hepatocito son cónsonos con su función. Si los buscas, vas a encontrar hepatocitos que son binucleados. En el hepatocito, eso es perfectamente normal. Eso no es nada patológico. Entonces, el hepatocito, ahora repasaremos una sola diapositiva, que él tiene un montón de funciones. Lógicamente, ya hemos hecho de la bilis, pero hace un montón de otras cosas. Mira, aquí venía casualmente. Bien, el hepatocito produce muchas proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina y otra que es medible es los factores de coagulación. Esto es importante porque yo no me acuerdo en qué momento a uno le dicen, mal dicho, por cierto, que las pruebas de función hepática se miden con las transaminasas. Eso está mal. La transaminasa lo que mide es lesión hepática aguda. Cuando hay daño hepático agudo, por la razón que más te guste, una hepatitis autoinmune, una hepatitis infecciosa, una intoxicación por algún veneno, un medicamento, las enzimas hepáticas, la ST, la LT, ¡pum!, suben. Entre más suben, más reflejan un potencial daño hepático agudo. Esos son pruebas para medir si hay lesión hepática aguda. Mientras que la función hepática como tal, tú la mides indirectamente. Un método es viendo cómo están los niveles de proteínas plasmáticas. Porque si las proteínas plasmáticas están inadecuadas, yo puedo extrapolar en conjunto con el adecuado contexto clínico que el hígado ese está de alguna u otra forma fallando. Por lo tanto, si el paciente tiene albúmina bajita, pues yo puedo decir, repito, en el contexto clínico adecuado, que ese hígado está fallando. Lógicamente, hipoalbuminemia no es igual a enfermedad hepática. Puede ser que el paciente esté desnutrido o que tenga algún tipo de proteinuria. Tira línea, ¿no? Para eso es la medicina. La medicina es para que yo te diga a ti hipoalbuminemia y tú me digas a mí diagnósticos diferenciales que llevan a eso, que parece que usted está estudiando. Tú no estás estudiando por encima a mí finamente es eso. Tú tienes que a mí decir una lista larga de diagnósticos diferenciales que dependiendo de las herramientas vamos a ir descartando hasta llegar al mejor diagnóstico. Así más o menos funciona la medicina. Entonces, pero el punto es que si tú no sabes algo o si tú nunca has escuchado de algo, tú jamás lo vas a sospechar.
Por eso es que es importante que tú estudies primero antes de lanzarte a una rotación. O sea, cuando tú ves algo, se te prende una velita, una chispita así. Y entonces de ahí viene tu sospecha diagnóstica, que consiste en corroborar o no tu impresión. Otras proteínas que se sintetizan en el hígado son los factores de coagulación. Usted lo conocerá porque en su momento eso es parte de las muestras de sangre que se toman de rutina. Es el que va en la tapa celeste, en el tubo de tapa celeste, que tiene que prácticamente llenarlo dos tercios. Más de la mitad tienes que llenarlo de sangre. Lo que sucede con esto es que el factor de coagulación se sintetiza en el hígado. Entonces, si el hígado falla, puede que indirectamente el paciente tenga algún problema con la coagulación. Pero habiendo dicho eso, problema con la coagulación tampoco quiere decir falla hepática, solamente en el contexto clínico adecuado. Por ejemplo, como decía la compañera ayer, que no te lo dije porque quería que tú me lo dijeras, tienes este paciente con las pruebas de coagulación, los tiempos de coagulación volando. ¿Por qué es? Porque tú me estás diciendo a mí que la paciente está tomando warfarina. Eso es lo que tú estás esperando. La warfarina es un anticoagulante. Lógicamente, los tiempos de coagulación tienen que estar elevados. Si no están elevados, quiere decir que la warfarina está en niveles subóptimos y la paciente no está anticoagulada. Entonces, probablemente la paciente te vaya a volver a repetir el evento trombótico que la llevó, en primer lugar, a estar anticoagulada. Por lo tanto, en esa paciente, tener tiempos volando o elevados es perfectamente normal. Bien, en resumen, medir proteínas en sangre, albúminas y tiempo de coagulación es una forma útil para calcular o estimar la prueba de función hepática. El hígado también puede almacenar varias cosas. Puede almacenar glucosa, triglicéridos y otras vitaminas. También puede el hígado almacenar, perdón, o producir glucosa por medio de gluconeogénesis. Eso también es una cosa que usted vio en su tema de bioquímica. El hígado también es central de metabolismo y de detoxificación de muchas cosas. En nuestro ámbito, principalmente medicamentos. Gran parte de los medicamentos se metabolizan a nivel del hígado. Y también en el hígado se puede almacenar, por ejemplo, hierro, y también ciertos eritrocitos se pueden destruir gracias a las células de Kupfer. ¿Ves el hepatodito aquí? Y ves el pigmento en el citoplasma. Usted ya conoce eso, se llama lipofuscina. Bien, el hígado tiene una estructura o una organización bien especial, lo que le permite su montón de funciones. Reitero, para que a usted le quede claro, son células grandototas con un citoplasma eosinofílico bien denso en mitocondrias. Y como te dije, puedes encontrar algunos hepatocitos binucleados y algunos pueden ser poliploides. O sea que el hepatocito hace replicación del DNA, pero sin hacer división celular. Pregunta para ustedes, ¿en qué otra célula vimos ese fenómeno de poliploidía? No me respondan ahorita porque ya son las 6 de la tarde, pero bueno, si me acuerdo, por eso los pregunto. Bien, del punto de vista histológico, los hepatocitos se disponen en esta estructura más o menos poligonal que se llama el lobulillo hepático, una placa de muchos hepatocitos dispuestos alrededor de esta venita central. Está la vena central y ven que a la periferia están un montón de hepatocitos. Eso es lo que se llama el lobulillo hepático. Y a la periferia de ese lobulillo hepático vamos a encontrar estas triadas portales. ¿Ok? En esa triada portal, como dice el nombre triada, vamos a encontrar tres estructuras. ¿Ok? Dúctulo biliar, dúctulo, porque es chiquitito, no ducto, dúctulo, una rama de la vena porta y una rama de la arteria hepática. Entonces, lógicamente, hacia la periferia del lóbulo hepático, a la vena porta arterial, esta área va a trabajar en concentraciones altas de oxígeno.
Mientras que cuando vamos acercando a la vena central, el oxígeno poco a poco va disminuyendo. Por lo tanto, hacia la vena central, los hepatocitos trabajan a niveles más elevados, perdón, más disminuidos de oxígeno. Entonces, esas diferencias en las concentraciones de oxígeno te habla de distintos metabolismos de los hepatocitos periportales y los que están cercanos a la vena central. Y de eso se traducen distintos tipos de enfermedades a nivel del lobulillo hepático. Entonces, lo ves aquí de nuevo, ves aquí, ahora sí en HY, el lobulillo hepático, lógicamente no es tan perfecto como el anterior, porque el anterior es un esquema, pero ves aquí la vena central, grandotota, dilatada, y ves cómo los hepatocitos se disponen radialmente alrededor de esa vena central. Y a la periferia encontramos a la triada portal, con sus tres estructuras, la rama de la vena porta, la rama de la arteria hepática y el ductulito biliar, que aquí no se ve bastante bien, porque pues estamos muy arriba, pero esencialmente está revestido de epitelio cúbico simple. Aquí, de 1000 metros, como si estuvieras volando en un avión, y ves el chiquitito del hígado de arriba, pero es para ver la arquitectura. La arquitectura del hígado dividida en lobulillos hepáticos. Cada lobulillo se encuentra dispuesto alrededor de su respectiva vena central. Entonces, aquí se ve súper bonito, ¿no? Aquí ves con la diferencia cuando tienes una imagen que está escaneada, ves la vena central y ves el montón de hepatocitos dispuestos radialmente alrededor de esa vena central. Y a la periferia debemos encontrar las triadas portales, que es lo que está acá. Ves la triada portal con la rama de la vena porta, yo sé que es la vena porque pues está más dilatada, y ves que la pared de ella es delgadita, la rama de la arteria hepática, ves que es chiquitita, pero la pared es más gordita porque tiene algo de túnica media con fibras musculares lisas. Y estos aquí, que son estos ductitos, son dúctulos biliares. Ves que aquí se ve mejor el fenómeno este del epitelio tipo cúbico simple. Entonces, esto aquí, esta es la triada portal. Eso, pues, así no seas patólogo, nada, eso tienes que saberlo para el resto de tu carrera. Lástima que esperamos hasta el final para discutir eso. Pero bueno, los vasos o la microvasculatura del hígado está constituida por sinusoides. Recuerda que son los capilares que permiten el máximo intercambio de sustancias porque prácticamente son bien, o sea, no es que son bien permeables, son permeables al máximo. En el sinusoide nosotros vamos a ver que se mezcla sangre tanto venosa como sangre arterial. Entonces, en el sinusoide encontramos entre el hepatocito y el sinusoide un espacio virtual. Virtual porque en una HY es difícil verlo. Tú lo verás en una ultraestructura. Por ejemplo, aquí lo vemos con más detalle. Ves aquí el sinusoide con los endotelios que están bien permeables. Ves aquí el ducto biliar con los hepatocitos y es que hay un espacio entre esas estructuras. Ese espacio se llama el espacio perisinusoidal. Peri, de alrededor, sinusoidal, pues sinusoide. Espacio perisinusoidal. O también le llaman espacio de Dice, aquí lo dice, ¿no? Vamos a ver ahorita la relevancia de ese espacio. Bien, otra célula que encontramos en el hígado son los macrófagos del hígado, o mejor conocidos como células de Kupffer. Esos Kupffer nosotros los encontramos dentro de los sinusoides principalmente. Como buenos macrófagos tienen una función sobre todo inmune y fagocítica. Comen bacterias, comen debris y también pueden fagocitar estos eritrocitos que estén defectuosos o perdidos por ahí. Lo otro que pueden hacer es funcionar como son las presentadoras de antígenos, como todo buen macrófago. La verdad es que son difíciles de ver por HY. Aquí los vas a reconocer porque están llenos de pigmento en el citoplasma, pero son células que son esencialmente una morfología irregular. No te lo voy a preguntar porque ellos son un poquito difíciles de identificar. Mira aquí el macrófago. Es alargado, fusiforme.
Es una morfología, pues, esencialmente bien variable. Pero es importante que sepas que existe y que en el hígado se llama célula de Kupffer. Bien, regresando al espacio perisinusoidal, o sea que se encuentra entre hepatocito y endotelio, aquí encontramos una célula que se llama la célula hepática estrellada o célula de Ito, que para variar son células que son pues difíciles de ver en H y E. Cuando hay lesión hepática, sobre todo crónica, porque yo creo que ya habíamos hablado aquí que el hígado tiene una capacidad anormalmente buena de repararse. Cuando un hígado sufre lesión hepática aguda, siempre y cuando el agente que está lesionando se ha retirado, el hígado se va a regenerar prácticamente en su totalidad. El problema es que tú no quites ese agente ofensor. Entonces, el hígado va a pasar por periodos cíclicos de inflamación, reparación, hasta que eventualmente lo que predomine es tejido fibroso, que igualito a una cicatriz. ¿Quién produce eso? Bueno, esta célula de Ito. Cuando hay mucha lesión hepática, muy extensa, esa célula hepática de Ito se convierte en un miofibroblasto que secreta componentes de la matriz extracelular, sobre todo colágeno. Entonces, con el tiempo, ese colágeno se va depositando en ese espacio perisinusoidal y cuando es suficientemente prominente, conforma lo que usted le llama coloquialmente cirrosis hepática. Comienza en este espacio y luego se extiende mayormente en el hígado, gracias a esta celulita de aquí. Bien. Importante identificar la vena central, ¿ok? Vena central porque está en el centro del lobulillo hepático. Eventualmente esa vena central se fusiona en otras venas más grandes, las venas hepáticas, y eventualmente ellas van a converger en las ramas que dan directamente a la vena cava inferior. Entonces, esquemáticamente esto es el lobulillo hepático. Bueno, esquemáticamente no, esto es un HY, pero con las etiquetas. Esta es la CB, esta es la Central Vein, y hacia la periferia los PT, son los Portal Tracts. Entonces, lógicamente, hacia la periferia del lobulillo hepático va a haber mayor concentración de oxígeno. Entonces, estos hepatocitos periféricos son los hepatocitos periportales. Su metabolismo es a alta concentración de oxígeno. A medida que nos vamos acercando a la vena central, ese oxígeno va disminuyendo. O sea que los hepatocitos centrolobulillares van a trabajar a una menor concentración de oxígeno. Lógicamente, a donde hay más oxígeno, o sea, a las áreas, los tractos portales, vamos a tener un metabolismo tipo aeróbico. Y en ese sitio, esos hepatocitos van a tener más actividad en la síntesis de proteínas. Mientras que hacia las áreas centrales, o sea, el hepatocito centrolobulillar, va a tener más función dependiente del glucógeno, sobre todo el metabolismo del glucógeno y también de detoxificación. Lógicamente hay mucho más que ampliar de esto, pero reitero, esto es una clase básica. Ustedes deberían ampliar este tema en su curso que dará su otro semestre, si es que aprueba esto. Bien, entonces en el hepatocito encontramos también componentes apicales y vasolaterales. De relevancia es el componente tipo apical, donde encontramos este conductito que está aquí. Se llama el canalículo de bilis. A través de él, el hepatocito va entonces a secretar esa bilis. Y hacia los otros dominios encontramos, por ejemplo, gránulos para secretación de las proteínas plasmáticas, componentes propios de la sangre, otro montón de cosas que después te lees con más calma en la diapositiva. Bien, lógicamente por una HY, ver ese canalículo de bilis es muy difícil, pero por esta ultraestructura, lógicamente en un microscopio electrónico, sí vas a ver el canalículo de bilis que tiene bastantes microvellosidades que vienen del hepatocito. Entonces, ese canalículo de bilis eventualmente
va a converger y fusionarse y llega hasta la tríada portal. Allí constituye lo que les he dicho yo del dúctulo biliar. Entonces, eventualmente, esa bilis que produce el hepatocito llega, ¿ok? Y conforma en el canalículo biliar la ramificación más chiquitita de todo el sistema del árbol biliar. Eventualmente, los canalículos de bilis van a vaciarse aquí a los canales de Henry. El canal de Henry está revestido de un epitelio cúbico simple. Hasta este punto le puedes llamar a él colangiocito. Eventualmente, en la tríada portal, los canales de Henry convergen y se convierten hacia los dúctulos biliares. Los dúctulos biliares vuelven y se fusionan y constituyen eventualmente los conductos hepáticos derecho e izquierdo, que son los que van entonces a abandonar el hígado, llenos de bilis hacia pues la vesícula biliar y eventualmente hacia el duodeno. Más adelante en una imagen pues se ve ese fenómeno pues un poco mejor. Importante hasta este punto, estos colangiocitos de los canales de Henry, cuando hay lesión hepática, sobre todo aguda, pueden funcionar como células progenitoras y se pueden diferenciar en hepatocitos que reemplacen cualquiera de estos hepatocitos que hayan muerto durante ese ataque tipo agudo. Entonces, en esta imagen ves, pues, no se ve bastante bien el canal de Henry, es difícil verlo por H&E, pero esquemáticamente lo ves aquí, es un poquito mejor, ¿no? Es un ductito esencialmente revestido de epitelio cúbico, pues, simple. Bien, ¿qué es la bilis? Bien, primero que todo, ¿qué es esto que está acá? Esto que está acá es una vesícula biliar que está abierta, ¿ok? Y ves lo verde, esa es la bilis, porque la vesícula biliar se encarga de almacenar bilis, y estas son dos piedritas, una colelitiasis clásica, que por lo menos yo en la inclusión de hoy, ¿cuántas vi? Como cuatro, ¿ok? Me tocaron como cuatro vesículas para variar. Eso se ve aquí por cantidades industriales. Esto que está aquí, uff, nosotros acá ratito, de vicio, vemos vesículas nosotros allá. Hartas de piedras para variar. Bien, esa bilis contiene todas estas cosas que usted ve acá. Ácidos sales biliares, electrolitos, fosfolípidos, bilirrubina, etcétera. ¿Ok? Todos esos componentes eventualmente van a ser secretados hacia los canalículos biliares y al final del día llegan, gracias al ducto biliar común, llegan al duodeno, donde la función de esa bilis va a ser la emulsificación de las grasas para que éstas puedan ser eventualmente digeridas. Bien, otra cosa que hablamos mucho es la bilirrubina. La bilirrubina es un producto que se forma de la ruptura del grupo hemo, o M, como le quieras decir, de la hemoglobina. Cuando un eritrocito se rompe, ¡puf!, se libera hemoglobina. Y dentro de esa hemoglobina se libera también el grupo hemo. De hecho, ese grupo hemo es lo que le da el característico color rojo a la sangre. Entonces, esa bilirrubina también forma parte de la bilis. Recuerda que mucho eritrocito se destruye en el hígado. Entonces, parte de sus desechos del eritrocito se mezclan con la bilis y son entonces llevados a el duodeno para que eventualmente sean esos desechos excretados, los que no se necesitan. Algunos se reabsorben, otros se excretan. De hecho, ese pigmento biliar que viene de la bilirrubina en parte, es lo que le da a las heces y a la orina su característico pues color. Es el pigmento ese biliar. Pregunta, profe, ¿a qué se debe la formación de estas llamadas piedras? Déjame llegar a ese punto. Y te adelanto que no te voy a responder esa pregunta, porque esa pregunta, pues, cuando tú la busques, te dicen, se asocia a, se relaciona a, puede ser por, o sea, no hay una explicación tajante de eso. Porque si existiera, nosotros pues acabamos con la enfermedad y peso por peso no hemos acabado con ella. Entonces, hay algo que hace que nosotros seamos formadores de piedras en la vesícula, que la verdad es que se asocia a ciertas cosas, pero decirte que podemos evitarlo, pues lo veo difícil. Bien,
Esto que está acá lo pude haber reemplazado por una que me tocó en estos días. Esto es un hígado cirrótico, ¿ok? Está totalmente cirrótico, lleno de un montón de nodulitos que representan nódulos regenerativos rodeados de fibrosis. El que me tocó a mí como hace 2 semanas era una paciente de 21 años, yo se lo mando a ustedes, una paciente de 21 años, tuvo una hepatitis autoinmune que ya llega a cirrosis. Hasta este punto es importante porque usted la cirrosis hepática siempre la asocia al paciente alcohólico. Es cierto que se asocia a este tipo de factores de riesgo, pero cualquier enfermedad que cause lesión hepática crónica, si no se corrige, puede llevar a el espectro final este que es la cirrosis. Una hepatitis de larga data, hepatitis infecciosa, viral, una hepatitis medicamentosa, autoinmune como te dije, y también una hepatitis, en este caso por alcohol. ¿Y por qué no? La que es la esteatosis no alcohólica. Todo eso al final del día, si no se corrige, puede llevar a este espectro de cirrosis hepática, que es donde todo el espacio, dice, está lleno de colágeno. Y ese montón de colágeno bloquea el intercambio entre las sustancias del hígado. O sea, el hígado queda inutilizable. Lógicamente, como el hígado es el que produce proteínas, no las va a producir y el paciente va a tener hipoalbuminemia y también a grados variables de coagulopatía. Bien. Con respecto al hepatocito, hace muchas cosas él. Tiene bastante retículo rugoso para poder sintetizar todas las proteínas que él hace. Debe tener bastante retículo liso para detoxificar muchos medicamentos y metabolizarlos. Drogas también, ¿por qué no? Usted lo verá eso como escala en su clase de farmacología. También tiene gránulos para almacenar glucosa y también triglicéridos. Y bueno, también va a tener bastantes peroxisomas para realizar esa beta oxidación de ácidos grasos. Y todos esos procesos que después se le da con calma, todos reciben energía producto del montón de mitocondrias que tiene el hepatocito. De hecho, estas mitocondrias abundantes son las que le dan el característico color a su citoplasma, bien rosadito. De hecho, cuando tengo una célula bien rosada, probablemente es una célula con mucha mitocondria. Muy probablemente. Bien, esto que usted ve acá es lo que coloquialmente le llaman hígado graso. El término correcto sería esteatosis hepática. Perdón, esto que está aquí es un hígado lleno de grasa. No está lleno de adipocitos. ¿Okay? Son hepatocitos que están llenos de grasa. Ese es un concepto importante. No es que hayan adipocitos ahí. Es que cuando hay lesión hepática aguda, los hepatocitos comienzan a acumular grasa porque la lesión hepática aguda altera el metabolismo de las grasas en ellos y el resultado es la acumulación de todo este pocotón de grasas, triglicéridos, et al. Esto lógicamente es una tinción de Masón. ¿Ves cómo tiene azul la cápsula del hígado y el tejido conectivo que rodea las entradas portales? Esto está cogido en esteatosis, o sea, por lo menos un 75%. Es una estatosis hepática, pues, severa. Bien, la estatosis se asocia con daño hepático sostenido. Una causa esperada es el alcoholismo, que el problema es que esto evoluciona a inflamación. Entonces hay esteatohepatitis y con inflamación viene daño al hígado como tal y reparación, etcétera. Y entonces eso puede terminar en cirrosis hepática. Pero no solamente es en los alcohólicos. Recuerda que hay una estatosis hepática no alcohólica que se asocia al paciente obeso, hipertenso, diabético, paciente que usted verá hasta el cansancio cuando le toca hacer pues sus respectivas rotaciones. Entonces, hasta este punto, usted que está chiquito todavía, sáquese la cabeza que la enfermedad hepática es lógica, perdón, es exclusiva y lógica nada más del alcohólico. ¿Okay? Sí es de él, pero también hay otras condiciones que le pegan al hígado y le pegan pues bien fuerte. Bien, esto que está aquí también lo habíamos visto en su momento, el mito de Prometeo. Que Prometeo le quitó el fuego a los dioses y los dioses lo castigaron amarrándolo, encadenándolo a esa piedra
Y todas las noches venía esta águila, se comía parte de su hígado, perdón, todo el día. Y durante la noche el hígado se iba a regenerar. Eso, de alguna razón, los griegos, de alguna forma, ellos sabían que el hígado tenía esa capacidad anormal de regenerarse. ¿Cómo lo sabían? Yo no sé. Pero lo saben también que lo ejemplificaron dentro de un mito de su amplia mitología. Y eso es cierto. Tienes un paciente que hoy le quitan parte del hígado porque tuvo, por ejemplo, un tumor benigno como una de estas hiperplasias, estas nodular focal, la que me recuerdo que tuve recientemente. Ponte que tú le quitas un 30% del hígado, hace una resección. Al cabo de un tiempo que puede ser variable, el hígado puede regresar prácticamente al 100% de su regeneración. O sea, el tipo queda prácticamente de paquete 0 kilómetros. Y eso ocurre porque el hígado tiene una capacidad anormal de regeneración. Eso es curioso y característico del hígado. Y de alguna forma, los antiguos griegos lo sabían y por eso inventaron este mito de Prometeo. Los tipos eran muy inteligentes. O sea, cuando algo le pega crónicamente al hígado, eso era un ataque constante, ¿ok? Algo fuerte le pega al hígado, porque normalmente el hígado, pues, puede recuperarse. Bien, y ya vamos a pasar a la última sección de la vesícula y la vía biliar. Ya tengo unos 2 minutos que estoy un poquito cansado y así. Bien, entonces ya para terminar, veremos el último tema que trata sobre la vesícula biliar y un poquito, no mucho, de la vía. Entonces, dijimos que la bilis era producida por los hepatocitos. Esa bilis pasaba entonces
al canalículo biliar, luego al dúctulo biliar, y entonces eventualmente esos ductulitos biliares convergían aquí en los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Y esos son los que abandonan al hígado. Contienen bilis, full bilis. Entonces ellos convergen en el conducto hepático común. Eventualmente, en algún punto de esto, acá la vesícula biliar tiene su propio conductito, que se llama el conducto cístico. Recuerda que la función de la vesícula biliar es almacenar bilis, cosa que cuando tú comes, la vesícula biliar se aprieta, se contrae, y esa bilis es vaciada siguiendo el conducto cístico hasta el ducto biliar común, y entonces se libera aquí en el duodeno gracias a la apertura esta que es la ampolla de Vater, o papila de Vater también la van a llamar, y gracias a esto entonces las grasas que llegan hasta aquí pueden ser emulsificadas producto de esta bilis. Obviamente esto no ocurre por arte de magia. Recuerda que el sistema digestivo tiene una alta relación o una alta, ¿qué palabra uso yo? Regulación, regulación hormonal. Esta contracción de la vesícula la regula esencialmente la colecistocinina o quinina, como le quieran decir. Entonces, es para que vea la anatomía de la vía biliar. Y ves cómo eres aquí el ducto biliar común y el conducto de Wilson o conducto pancreático principal aquí en la salida hacia el duodeno. Mira, cuando hay piedras, realmente la piedra en la vesícula no tiene mayor relevancia clínica cuando es una piedra grande. ¿Por qué? Porque la piedra grande se encuentra acá abajo en el fondo de la vesícula y nada, vive ahí la piedra, no hace mayor grón. El problema es cuando la piedra es chiquitita y entonces se puede meter aquí en el conducto cístico. Y como se mete en el conducto cístico, lo obstruye y entonces pues eso va a inflamar la vesícula. Eso se llama una colecistitis. Por lo general, cuando son piedras de mucha evolución, mucho tiempo de evolución, la piedra lo que hace es hacer mucho contacto con la mucosa y poco a poco la inflama. Y cuando la vesícula se contrae, el paciente eso le duele, sobre todo después de que come. El paciente se cae cada vez que como, chuleta, me da un dolor en el hipocondrio derecho. Eso es colecistitis crónica, secundaria con litiasis, hasta que se demuestre lo contrario. Es tolerable. Al paciente lo programan y eventualmente lo operarán. O sea, no es una urgencia. Pero cuando se aloja aquí la piedrita, la inflamación puede ser aguda. Una colecistitis aguda, que la vesícula ahí sí se puede perforar. Eso es una urgencia quirúrgica. O lo otro, puede ser que la piedrita sea chiquitita, vaya por aquí, tiqui, 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 baja por el conducto biliar común y entonces se aloja acá abajo, ¿ok? En la salida del conducto, ducto biliar común hacia la ampolla de Vater y entonces obstruye esto aquí. Esa es otra urgencia. ¿Por qué? Porque también va a obstruir la salida del conducto de Wilson y se puede asociar entonces a una pancreatitis, sobre todo aguda. Entonces, mientras la piedra está acá arriba, cool, no pasa nada. El problema es cuando la piedra obstruye alguno de estos ductos. Ahí la piedra se transforma esta condición hacia algo peligroso y agudo. Entonces, cuando hay inflamación de la vía biliar, un marcador bien útil que orienta hacia eso es el aumento de la fosfatasa alcalina. Bien, ya usted es experto en esto, ¿no? El epitelio de la vía biliar, clásico epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Hasta este punto le puedes llamar colangiocitos a esas células. ¿Cómo diferencias este epitelio del que conocimos nosotros en el intestino? Fácil. Aquí no hay células caliciformes. La vesícula biliar, como dice aquí, no tiene submucosa. Eso es un hito histológico curioso y exclusivo de ella. Ahorita voy a repetir eso porque eso sí quiero que se lo aprendan ustedes. Nuevamente, ¿no? Esto es una vesícula biliar abierta,
como la que nosotros vemos todos los días, hasta que da pereza trabajar esa vesícula biliar, porque tú la abres, la cortas y ¡plush! Derrame de bilis, fiesta de bilis, y la bilis es pegajosa, todo queda verde oscuro, todos los guantes sucios, hombre, loco, todo lleno de bilis, ¿no? Entonces, esto que usted ve aquí amarillito son las estrías propias de la mucosa. Probablemente esta persona, cuando tú le das el microscopio, eso hay una condición que se llama colesterolosis. Hay un montón de macrófagos en la lámina propia que están comiendo un montón de colesterol. Y así es como se ve macroscópicamente. Contestando en parte la pregunta anterior, las vesículas con piedras se asocian a que el paciente tenga exceso de cosas. Por ejemplo, en estas que son amarillitas, que las piedras son como con forma de coral, se llaman coraliformes. Se asocian esas piedritas a el exceso de colesterol. Probablemente de la dieta, o puede ser que el paciente tenga mucha producción endógena de colesterol. Por procesos ambiguos y pues difícilmente entendibles hasta este punto para ustedes, ese colesterol se cristaliza y poco a poco se va depositando más y más. Entonces, el paciente con exceso de colesterol, para variar, entre otras cosas, puede estar en riesgo de desarrollo de piedras en la vesícula, cuyo término correcto es colelitiasis. Y la colelitiasis es el principal factor de riesgo, lejos, para la colecistitis crónica. Lo otro que se asocia a la formación de bilis es el exceso de bilirrubinas, en el caso en el hígado, ¿no? El hígado produce mucha bilirrubina, esa bilirrubina se acumula y se asocia a piedras, sobre todo los cálculos facetados que son así como cuadraditos todos. Creo que no tengo imagen de eso. Esto ya es más raro porque se asocia a un paciente, por ejemplo, que hace mucha hemólisis. Es un ejemplo de por qué puede ocurrir. Entonces, te lo digo así porque pues no te puedo decir tajantemente por qué ocurre, más sí te puedo decir factores de riesgo que se asocian a eso. La verdad es que si quieres puedes buscarlo, puedes leerlo. La literatura peso por peso es ambigua. Y te digo, si pudiéramos saber cómo se resuelve, pues no existiera esto. Y todo lo contrario, esto es como una epidemia, ¿ok? La epidemia de la colelitiasis. Todo el mundo, hasta que se hace lo contrario, tiene piedras y vive con esas piedras. Bien, aquí está la clásica mucosa de la vesícula biliar, reitero, epitelio cilíndrico simple con microvellosidades, lámina propia que es bien finita, y ves que de una vez saltamos a la capa muscular. O sea, que la vesícula no tiene submucosa. Lo voy a repetir. La vesícula no tiene capa submucosa. Nuevamente acá se ve cómo es el detalle de la mucosa, bien bonita, el epitelio que ya tú conoces. La lámina propia no está inflamada. Recuerda que eso es propio del tejido linfoide en esa área. Y ves que de una vez saltamos acá a la capa muscular propia. O sea, la vesícula biliar, por creo que cuarta vez, no tiene submucosa. Y acá debajo el tejido subseroso, con la serosa que no se ve muy bien, y el tejido conectivo con su grado variable de adipocitos. Y más bonito acá, ves el pliegue de la mucosa, bien bonito, con su lámina propia, con sus vasos. En este caso, esto es como un capilar. Y ves aquí el epitelio cilíndrico simple con sus microvellosidades. Clásico epitelio de la vía biliar. Igualito en la vesícula biliar, en los conductos hepáticos, en el ducto biliar común, se comparte este mismo tipo de epitelio. Entonces, en este epitelio de la vesícula biliar encontramos microvellosidades, mitocondrias y también las uniones intercelulares son amplias, lo que permite que se transporte mucha agua. Esa agua es importante para la formación de la bilis, que como te dije, esa bilis se secreta gracias a la contracción de la vesícula cuando hay grasa en el intestino delgado, propio de la dieta. Recuerda que eso va a estar regulado por la colecistocinina. Bien, nuevamente ve las piedritas, ¿no? Parece como un coral. Esos son cálculos coraliformes, cálculos o litos, como le quiera decir, o piedras, ¿por qué no? Ambos términos, los tres, mejor dicho, piedras, cálculos, litos,
son exactamente lo mismo. Ves que parece como un coralito bien bonito. Son amarillitos, son clásicos cálculos de colesterol. Supuestamente, como te dije, se debe a que hay demasiado colesterol que eventualmente se cristaliza y se acumula. En el caso de los de la bilirrubina, por exceso de bilirrubina, hay que ver por qué hay exceso de bilirrubina. El punto es que los cálculos estos, mientras están en la vesícula, no pasa nada. El problema es cuando se cuelan y se meten a las áreas más estrechas de la vía biliar como tal. Ah, mira, esa es la última, pues. Bueno, muchachos, no tengo más nada que decirle a ustedes ya. Ya aporté todo lo que sé que es útil a la histología, ¿ok? Básica. Ya lo otro es otra cosa. Pero yo no tengo más nada que enseñarles a ustedes hasta el día de hoy a las 6:49. ¿Tienen preguntas, comentarios, dudas? Bueno, jóvenes, entonces su taller va a ser, a menos que me corrijan o lo cambien, va a ser el 5, ¿ok? Creo que el 5 de julio. Igual estamos en comunicación. Por ahí les reitero los temas, tengo que buscarlo porque la verdad es que tengo un backup de preguntas que tengo que recuperar y revisar y ver si añado algo o quito cosas. Bueno, cuando pase eso les digo si hace falta. Y bueno, lo que sí me tienen que decir es cuándo la universidad tiene programado el examen final. O sea, yo no programo eso lo programa la universidad. Y creo que no me equivoco cuando usted se enterará antes que yo. Así que por favor me dicen para ir finiquitando ese business. Bueno, no tienen preguntas ni más nada. Bueno, los dejo para acá sus cosas, igual yo. Chao, cuídense, que estén bien. Hasta luego. Hasta Dime, luego, Siri. profe. Hasta luego.